¿Qué tal a todos? Los saludo con el gusto de siempre desde el Sendero de los Brujos. Vamos a parar un poquito también, ya lo hicimos con el tema de un brujo nace o se hace. Yo espero que hayas escuchado ese programa y que de alguna manera ese conocimiento te sirva para tener un mayor criterio. Nadie te puede imponer nada. Si tú crees una cosa u otra cosa, eso solamente va a depender de ti. Simplemente lo que vamos a dar es un mayor conocimiento para que entonces en base a eso tú tengas un mayor criterio, por lo tanto tú llegues a la verdad de diferentes formas. Entre mayor conocimiento, más cerca tú te vas a alcanzar de tener conclusiones más fidedignas. Por otro lado, vamos a detener esto porque leyendo, ya saben que a mí me gusta mucho leer, estar buscando libros, biografías, en mis tiempos libres, cuando no estoy con mi esposa, cuando no estoy trabajando en mi trabajo profano, cuando no estoy en el Munanzo. Sí, también veo series, salgo y eso, o sea, vamos, pero cuando ya termino todo eso, bueno, y también duermo y como, me gusta a mí leer sobre la Palomayombe. Toda esta literatura me agrada, santería, Palomayombe, de todo me agrada. Entonces me encontré con un buen libro, ya lo había yo leído hace tiempo, lo tenía ahí. Sin embargo, cuando estaba revisando todos los libros que tengo, me lo topé de nueva cuenta y vale la pena. Tal vez este libro va a ser de esos especiales de Palomayombe que lo han solicitado, porque sí nos va a hablar meramente de formas muy técnicas sobre este culto, cosas históricas, cosas que si tú estás dentro de la religión, tal vez no lo sepas y te pueda agradar, seas un tata, seas, digamos, un adepto que llevas mucho tiempo, tal vez refuerce lo que tú ya sabes. Hay muchas historias, muchas mitologías, yo lo sé, pero vamos a adentrarnos en otros puntos de vista. Y si tú estás iniciando en esto o de alguna manera quieres iniciarte, yo creo que también te puede servir. Pero si ya estás, esto incluso te podría agradar. El libro es Tama Cuende Yaya y las reglas del Palo Monte. Y tiene varios autores y tenemos que decirlos porque honor a quien honor merece. Y tenemos a los autores Lidia Cabrera, que es realmente formidable. Ella es santera, ella es palera, pero sí le da más importancia al Palomayombe. No que sea mejor o peor, pero le da más importancia. Incluso lo podemos ver en algunos videos donde ella misma lo dice. Carla Mann, Enyada Alage Ndundu, Ifaomi, Natty Dawson, Robert Farris Thompson, Padre Raúl Rodríguez, Dago, Nyanda Loge Moana Buriri. El libro empieza con una oración. Vamos a ver qué tal está. Nos dice: oh divino redentor Congo, oh divino redentor Congo, oh divino redentor Congo, tú que has pasado por todas las justicias del mundo, yo te ruego que no me dejes pasar lo que tú pasaste. Te pido que mi esposo o novio no me desamparen, que no me abandonen. A ti te pongo de protector de mis causas, para que no me tilden de brujerías y de todo lo malo que a mí me pasó se me presente. A mi paso se me presente. Sea mi guía en todos mis asuntos y que las cosas malas se aparten de mí y que nadie me odie y dame dicha en cualquier negocio que yo emprenda. En mi trabajo me des paz y tranquilidad y me guíes mi familia por el buen camino. Y entonces vamos a empezar. Recuerden que esto es algo histórico, algo técnico. Vamos a ir por capítulos. Es un libro muy cortito y vamos a ir poco a poco porque a veces cuando hay algo que es muy bueno, así como que a mí no me agrada aventármelo tan rápido, pero a veces me agrada tanto algo que no puedo dejar de leerlo y pues bueno, vámonos a ir por pasitos. En la introducción nos dice: originarios de la gran región de los Grandes Lagos, esto ya lo hemos visto en otros programas, del este del África ecuatorial, muchos pueblos bantúes emigraron hacia otras regiones para escapar de los embates y la influencia de los pueblos amitas, empeñados en sus guerras religiosas de conquista y expansión. Tras cruzar el continente en penosa marcha, una de esas oleadas migratorias bantúes se esparció en el área de forestas tropicales y sabanas que se extienden hasta el estuario del río Congo y las partes altas de los ríos Cunene, Cubango, Cuito, Chobe y Kasai. Entre esos grupos estaba parte de nuestros ancestros africanos, quienes se radicaron en algún momento de finales del siglo XIII o principios del siglo XIV en la región costera de lo que se corresponde aproximadamente con lo que hoy se conoce como Angola, desde el estuario del río Congo hasta casi llegar a la desembocadura del río Kawasa, y en un pequeño territorio junto al estuario que abarca la franja del actual Zaire con salida al Atlántico, y en el enclave de Cabinda, así como una porción de las costas de lo que posteriormente fuera el Congo Brazzaville.
Esas comunidades dieron vida a una serie de formaciones estatales embrionarias, las cuales, con el discursar del tiempo, se fundieron bajo una autoridad central, si bien relativamente laxa, la del Manicongo. La tradición oral Bakonga, nombre genérico de los inmigrantes bantúes que se asentaron en esta zona, cuenta diferentes historias acerca de la constitución de su reino. Una afirma que 9 de los sobrinos de Manicongo abandonaron el clan de su tío y cruzaron el río Zaire para asentarse en tierras ribereñas, fundando los 9 clanes descendientes directos del monarca. Otra, en cambio, dice que Mantinuwene, el primer Manicongo, después de mucho guerrear, logró asentarse al sur del río Congo. Entonces distribuyó las tierras conquistadas entre sus capitanes más corajudos, que eran 9. 9 fue a partir de entonces un número sagrado para esos pueblos. En el momento en que recibían el legado real, cada uno de ellos describía así su lealtad al rey y sus enseñanzas y sus hazañas en la guerra y en la paz. Yo soy Ndumbu Ainsinga, planta trepadora que se enrolla en espiral. Mis ramas se anudan alrededor de todo el país. Yo soy Manianga, el que está sentado. Me siento en la silla y en la estera. Yo he hecho nacer a los membas y a los ensalas. Yo soy Nanga, el cojo, pero voy muy lejos. La piedra de mi estufa son cabezas de hombre. Mi cuchara de comer es la costilla de un gran pez. Yo soy el jefe Mankunku, aquel que todo lo derrumba. Yo acometía a los endembos, a los tambores de los poderosos. Que no venga nadie a molestarme ni con el timbal en gonie, ni con el tambor en goma. Yo soy Ngimbi, aquel que hace crecer abundantemente todo lo que nutre y alimenta. Las madiadias o falsas cañas de azúcar que se cortan por la mañana, a mediodía, nuevamente se mecen al sol. Yo soy Mbenza, aquel que rompe, que corta, que hiende. No corto las cabezas de los ratones, sino de los hombres. Yo soy Mpundi Ainsinga, un gran pez, pero además un halcón que, pese al fuego, caza por encima de las hierbas en llamas. Yo soy Mbomendongo, la serpiente jiboya, que deja huella a su paso. Se arrastra por el Congo, por Luanga, madre que hace bien a todos los otros clanes. Yo soy Macaba, el que reparte las tierras, pero las leyes de esas tierras quedan en mis manos, en mi poder. El núcleo del reino Manicongo, incluyendo la porción administrada directamente por él a través de una compleja red de jefaturas, estaba al sur del estuario del río Congo, circundando por el Atlántico y los ríos Congo, Cuango y Dande. Su capital era Mansancongo, el moderno San Salvador del norte de Angola. Acotamos que Mbasa es el término que designa la tumba del ancestro fundador de una aldea. Equivale por derivación a aldea principal y toma el nombre de su fundador. En Mansancongo debe de ser, pues, el sitio de enterramiento del fundador de la primera aldea que se asentó en el área. Alrededor de ese núcleo había grupos de estado más pequeños, partes del mismo complejo en el sentido de que habían sido sometidos por los Bakongos, pero cuya lejanía del centro les permitía un grado no desdeñable de autonomía. Si bien acataban la supremacía del Manicongo, los tratadistas del siglo XVII coinciden en que los más importantes entre estos estados eran los de Lengoyo, Kankongo y Loango, en la costa atlántica, al norte del estuario del río Congo, agrupados mucho más tarde bajo el nombre de Cabinda, el área conocida como Matamba. A caballo sobre el valle del río Cubango al sureste y la región de Angola, que abarcaba ambas riberas de Nguasa y que hoy es la mayor parte de la porción central de Angola. Diremos que pasó, que Angola deriva de Ngola, nombre de uno de los principales clanes de la región, el cual en cierto modo es un nombre dinástico. Los pobladores del dominio del Manicongo ascendían, según estimados de los misioneros del siglo XVII, a unos 2,5 millones antes de la llegada de los portugueses en 1482. Los hombres eran formidables herreros, cazadores y guerreros. Las mujeres se dedicaban a la agricultura. Lo que encontró Diego Cao al desembarcar en esta tierra fue descrito como con cierta admiración y sorpresa, como un reino grande y poderoso, muy poblado y con muchos vasallos. No obstante, la centralización del poder, por laxa que fuera, ese reino poderoso preservaba numerosos rasgos de la sociedad matriarcal, tanto en su ordenamiento social como en sus creencias, basados ambos en el sistema de Mbila o Kanda, términos sinónimos que pueden ser traducidos libremente como clan.
El Kanda es el colectivo en que vive el hombre y que a su vez garantiza la vida de éste. Se establece sobre la base del llamado parentesco uterino. Un niño pertenece al clan de su madre, quien a su vez pertenece al de su tío materno. Es un conjunto orgánico y místico de todos cuantos han sido paridos por mujer, incluyendo naturalmente a los ancestros, cuyos nombres llevan los diferentes clanes. Los ancestros eran, en ese contexto, la clase, por así llamarla, preponderante. Eran los maestros dotados de un poder sobrehumano, capaces de transmitir parte de su sabiduría a sus descendientes. Eran los verdaderos propietarios de la tierra, de la cual sus descendientes son los usufructuarios. Los habitantes de la tierra ancestral ocupaban el segundo peldaño de la escala social. El clan, que en pluralidad ya había dejado de ser tal, puesto que estaba subordinado a un poder central. Ocupaba muchas aldeas según la línea de descendencia que se hubiera constituido a través de los tiempos. La jefatura de cada aldea pertenecía por derecho de herencia al descendiente más directo de la primera mujer de la primera línea. Ese jefe era también el sacerdote principal del culto a los antepasados, de cuya estricta observancia dependía la prosperidad del clan y sus miembros. Él era, pues, el heredero y representante de los ancestros en la tierra, y, a la inversa, era también representante de los miembros del clan ante los antepasados. Ese culto, sin embargo, está cimentado en la autoridad que se adjudicaba al padre con respecto a sus hijos, a los cuales no gobernaba, a diferencia de la madre, pero de cuyo respeto vitalicio era acreedor por el solo hecho de haber contribuido a su concepción. La autoridad paterna sobrevivía al padre fallecido, y sus hijos le rendían tributo después de muerto, de la misma manera que reverenciaban a los ancestros de los cuales el padre pasaba a formar parte al morir. La existencia de un poder político central se reflejó más en la jerarquización de la divinidad y sus características funcionales que en el ordenamiento social dentro de los clanes. Y aunque la descripción y análisis de esa divinidad han llegado a nosotros por medio de los misioneros que intentaran la catequización de los bakongus, con la inevitable identificación de una deidad única con el Dios de la Iglesia Católica. De ahí es que muchas veces, esto es un paréntesis, que la concepción que tienen los congos, los paleros, los mayomberos de Dios tenga que ver mucho con la religión católica. Hay que entender que antes de que llegaran a América, como lo estamos viendo, ya habían sido influidos por los portugueses, que también eran católicos. Por eso también de que digan que el palo mayombe es muy purista, incluso allá en África, ni siquiera lo es. Ok, entonces lo que resulta incuestionable es que los bakongos sí tenían una deidad única, Nzambi, que puede efectivamente paragonearse con el supremo hacedor. El misionero belga R.P.J. Van Wink, quien vivió algunos años entre los bakongos a principios de este siglo, describe esa entidad divina suprema de la siguiente manera: Nzambi creó el cielo y todos los astros, y también a la primera pareja humana de la cual desciende la humanidad entera. Nzambi interviene en la creación de cada individuo. Cuando un niño está a punto de nacer, el alma material entra por una de sus orejas, indicando que ha ocurrido el nacimiento verdadero. Al morir el hombre, el alma material regresa en Nzambi. Acotamos como dato curioso que numerosos científicos sostienen que el sentido auditivo es lo último que se pierde en el momento de la muerte. Nzambi dispone de la vida y de la muerte de todo lo existente, y castiga a los transgresores de sus leyes. Entre estas, la principal es el respeto a los padres. Nzambi es veraz y omnisciente, está en todas las partes, pero no se le representa en cosa material alguna, ni siquiera en imágenes. Sin embargo, Karl Mann, quien viviera largo tiempo entre los bakongos, y cuya obra es material obligado de referencia para todos cuando se interesan por las manifestaciones religiosas del reino Manicongo, cuenta otra historia. En esta, Nzambi es idéntico a Chambi, deidad cuyo culto preservaron los ancestros de los bakongos cuando abandonaron su región de origen. El concepto de Nzambi entre los bakongos probablemente debe mucho a la influencia de las primeras misiones católicas que abrieron sus puertas en el dominio Manicongo. Según la concepción autóctona, Nzambi otorga la vida al hombre en el momento de la creación. Es más grande, más poderoso que todas las demás categorías de espíritus de los muertos. Esto es importante, señala Mann,
porque en la tradición popular bakonga, los Enkifi, espíritu de los difuntos, tienen una relevancia particular, especialmente Funza, creador del feto en la matriz, y Bunsi, dios tutelar del clan, de cuyo bienestar y felicidad es responsable. Los ancianos siguen, la man confiere a Nsambi un poder casi universal, considerándolo el dueño de todo, y Nsambi no se muestra, sin embargo, a los vivos. Habita en el cielo y no baja a la tierra, pero lo ve todo. Las líneas de la palma de la mano y los profundos surcos de la columna vertebral se conocen como la escritura de Nsambi y también como sus caminos, por los cuales penetra el cuerpo de los hombres. Pero como Nsambi dejó que la muerte reinara sobre la humanidad, su relación con esta no es de confianza o intimidad. Por ello Nsambi no es objeto de culto, puesto que no se le puede conmover con ruegos, arrepentimientos u ofrendas. Ocupa un lugar secundario en la imaginación popular. Algunos creen, continúa diciendo la man, que el hombre y la mujer fueron creados en el cielo y bajados a la tierra por un hilo de araña. También creen que una persona llamada Tukazulu, el que vino del cielo, visitaba la tierra cabalgando sobre un relámpago en calidad de enviado de Nsambi para curar a los enfermos y resucitar a los muertos. Tukazulu se convirtió más tarde en Mukulu Wenkulu, el ancestro de la humanidad, que también trajo semillas de todas las plantas útiles y que se originaron todos los usos y costumbres, incluso la muerte. El nombre de Nsambi tiene múltiples significados, precisa la man. Se le puede atribuir a un animal de grandes proporciones, a un cadáver, porque cuando alguien muere se transforma en un ser invisible con poderes semejantes a los de Nsambi. Como dueño del trueno y del relámpago, se le ha dado el nombre de Mpungo Bitumbu, ser celestial superior que despierta a los habitantes del cielo de su sueño, parecido a la muerte. Pero también se llama Mpungo, a la enganga que pueden ver a los muertos y a los ancestros. Esa concatenación conceptual, reproducida por la man, parece más propia del pensamiento mágico bantú que la explicación de Van Wink, mediatizada a todas luces por los preceptos de su fe. Explicación en la que figura, no obstante, el elemento del alma material y su forma de entrada al cuerpo humano, que también aparece en la man. Y también refleja de manera adecuada la realidad política y social del clan, alejado físicamente del centro de poder. En términos espirituales, se distancia del Ser Supremo, quien, una vez que crea a sus hijos, los abandona a sus propios recursos y permite que la muerte los arrebate de este mundo. ¿Y cuáles eran esos recursos? Los elementos de la naturaleza, las plantas que sirvieron de sustento, cobija y medicina a los fundadores de los clanes en su peregrinación a lo ancho del continente. Los animales de pelo y pluma que cazaban las aguas que calmaron su sed y aliviaron su cansancio. La tierra que contenía las plantas y las aguas benefactoras y que, al término de largo trayecto, fue sembrada y rindió sus frutos. De ahí que las creencias venidas de Cuba, desde el reino del Manicongo, giren alrededor de estos elementos en vez de haberse concentrado en la creación de un panteón politeísta, propio de las sociedades descentralizadas y secularmente sedentarias, como fuera el caso de los Yoruba, por citar solo una de esas partes del continente trasplantado a Cuba. Los astros y los elementos y fenómenos de la naturaleza también poseen poderes y atributos. El remolino, por ejemplo, tiene poderes semejantes a los del Enquise que trae la desgracia y la desolación, quienes se trasladan de un sitio a otro valiéndose de los remolinos y las tormentas. El cielo, y no Nsambi, es el dueño de la lluvia. La produce y la retiene. La lluvia gobierna a los seres humanos porque de ella depende el sustento y la buena salud de estos. El rayo es sagrado y sirve para castigar a las transgresiones humanas. La luna, y no el sol, es para los bakongos el más notable de los cuerpos celestes. Cuando hay luna nueva, la tierra tiembla porque ella se lleva las almas de las personas y los animales para ganar fuerza y llenarse. Para ellos la luna es masculina. Su esposa es, según la religión de este que se trate, el lucero de la tarde o la estrella de la mañana. El sol, en cambio, es una mujer muy trabajadora que descansa poco. Él y la luna están en constante conflicto. Si la luna prevaleciera, el mundo languidecería hasta extinguirse bajo su hechizo. El día en que choquen, la humanidad perecerá. Cada estrella está asociada a una actividad humana particular, pero los cometas solo predicen sequías prolongadas y grandes hambrunas. El río Congo es muy respetado por su inmenso poder sobre la vida de los hombres. Los ancianos cuentan que en los viejos tiempos el río era un ser viviente que podía castigar crímenes y leer los secretos del corazón.
Por eso antes de cruzarlo, se le hacían oraciones y ruegos. Es comprensible, pues, que la base de las reglas de Palomonte sean los enquisi, las prendas, también llamadas certeramente fundamentos, resumen de los dos sujetos de veneración de los pueblos del reino Manicongo, los ancestros y la naturaleza y sus espíritus. Las prendas son receptáculos de formas diversas que contienen lo que Robert Farris Thompson describe como un universo en miniatura, un microcosmos, tal y como lo perciben estos pueblos. Ellas encierran aguas, hojas, hierbas, piedras, tierras tomadas de distintos sitios, dientes, picos, garras de varios animales, junto con pequeños fragmentos de sus huesos o de un ser humano cuyo espíritu pasa a vivir en ese enquisi o receptáculo. Este puede físicamente ser una calabaza, un atado de corteza de árbol o de tela basta, un caldero de hierro o de barro y hasta un caracol. En ocasiones especiales era también una escultura de una o más figuras humanas. Cuando alguno de los muertos ilustres del clan deseaba manifestarse para ayudar o dañar a los vivos, explica Laman, se fijaba el espíritu con resina y bilongo a una escultura. Al incorporarse el espíritu, la estatua receptáculo y el espíritu que había pasado a habitar de ella, recibían el apelativo genérico de encuyo. White McGaffey, en su catálogo de las prendas recogidas por Laman en el Congo, presenta múltiples tipos de estos receptáculos, entre los cuales sobresalen los siguientes por su originalidad. En Bongo en Simba es una prenda estatua proveniente del área de Laman, llamada Mayombe, ubicada al oeste del Kingoyi y Kinkenge. Sirve para la adivinación y la curación. Londe es un enquisi para las mujeres y los niños. Es muy complejo e incluye amuletos que debe de usar quienes están protegidos por este enquisi, que pone énfasis en la armonía familiar. Endundu es el nombre de una prenda que significa albino. Los Bakongo creen que los albinos, como los jimaguas, son la reencarnación de los espíritus del agua. Aunque este enquisi ataca a todo organismo humano, también cura muchas enfermedades. En vudú es un enquisi hecho en forma de atado de corteza y sirve para decir la verdad sobre las disputas locales serias. Mdumbu es una de las plantas que se usan para componer este enquisi y que le da su nombre. Mbenza es a todas luces un tipo de prenda muy antiguo que adopta muchas formas en Mayombe. Es también el más alto de los títulos jerárquicos y el nombre de un importante clan de la región. Algunos estudiosos, según McGaffey, la describen como objeto de un culto comunitario para abrir la matriz a una larga progenie. Por último está el enquisi de Bansonso, o enquisi de todos. No es en realidad una prenda, sino una especie de botánica en miniatura que muchas aldeas ponen a disposición de sus moradores para proporcionarles los ingredientes básicos para componer una prenda a quien lo necesite. Enquisi es un término que se presenta a confusión, y tal vez el concepto de los bakongos orientales el que con mayor claridad resume su significado. Para ellos, enquisi es un objeto artificial habitado o influenciado por un espíritu y dotado por él de un poder sobrehumano. Por espíritu se debe de entender, en este caso, no una alma desencarnada, sino el alma de un difunto que ha tomado por voluntad propia, después de su muerte, un cuerpo adaptado a su nuevo modo de ser. De ahí el término enquisi designa al espíritu y al objeto material en el cual tal espíritu es, y puede ser dominado por un hombre. Ese objeto receptáculo es compuesto, fabricado por un enganga, quien es el vínculo, por así decirlo, entre los vivos y los muertos. El vocablo enganga por sí solo significa hacedor, pero siempre se le añade una suerte de apellido que indica su función. Así, está el enganga enquisi, término genérico comúnmente especificado por el nombre de enquisi, como ocurre en los casos del enganga engombo, el adivino, enganga lufu, el forjador, función muy especial y apreciada, el enganga kuka, el curandero, y el enganga bankulu, el mayor que guarda el receptáculo de los ancestros y es ministro de su culto, por mencionar solo algunos. Todo hombre o mujer que posee un enquisi es por lo tanto su enganga. Dice la leyenda que el primer enquisi fue compuesto por Mukulu, un antiguo ancestro, pero fue Mentente, el primer ser humano que descendió del cielo, quien enseñó a los hombres cómo fabricar o componer un enquisi. Los enquisi tienen aliento, pero no igual que las personas. Escuchan al enganga y hacen lo que éste les ordena. La vida del enquisi no termina, sino que se transmite para formar una especie de linaje. Según la tradición popular congolesa, el primer enquisi fue hecho en el agua, origen de todos los seres vivientes, e inauguró la línea de Nkosi el Destructor. Después se compusieron los enquisi de la línea de Kiere, la alegría. Así,
De cada Inkisi pueden nacer tantos otros como se estime su Enganga, pero cada uno de ellos debe de ser igual que el primero, cuyo nombre adopta. El Enganga mayor es quien transmite el arte de componer un Inkisi a los novicios, a quienes también informa sobre sus propiedades y prohibiciones. Para poder comprender mejor la naturaleza de los espíritus ancestrales y de la naturaleza, es preciso conocer primero cómo se percibían los bakongos en tanto que seres vivos. La man ofrece de esto una explicación detallada que permite llegar a conclusiones sobre tal percepción mediante el significado de palabras claves que designan cada uno de los diversos componentes visibles o no del ser humano. Optamos por ella pues la explicación de Van Wyn, más sintética, carece de los matices que enriquecen la exposición de la man. El hombre, dice la man, es considerado como un ser dual, compuesto por una entidad exterior, el cuerpo físico, que se entierra y se descompone, y una entidad interna, la esencia misma del hombre. Esta a su vez está compuesta por dos entidades separadas, la ensala y el envela. Ensala es la parte del hombre que no es visible en el cuerpo exterior, es su alma, o mejor, el principio de la vida. Es considerada como un ser viviente que actúa como la adivinación del hombre, como la adivina del hombre, al cual puede abandonar momentáneamente para vagar por el mundo y conocer los acontecimientos que afectarán a su dueño en el futuro. Al norte del Congo, donde la palabra ensala no se emplea, se usa kini, sombra, de lo cual se infiere que ahí la sombra es conceptual y funcionalmente igual al alma o principio de vida. En Bayombe y otras regiones sureñas, ensala equivale a sentido, lunsi, que podría describirse como la imagen del hombre interno, de la esencia del hombre. Para los engangas, la ensala es visible, en forma de sombra. Igual que el cuerpo físico tiene su sombra, el alma también tiene la suya. La ensala no abandona el cuerpo físico, sino hasta que el hombre muere, y la sombra se separa de él. Por eso los muertos mantienen el alma de su enfermo virtualmente cautiva, obligándola a no alejarse de su cuerpo físico. Si no hicieran esto, toda enfermedad tendría un desenlace inmediatamente fatal. Envela es el aliento, el órgano a través del cual el hombre vive y respira. Si abandona el cuerpo, el hombre muere. El envela puede posesionarse de cualquier animal. Para prolongar la vida de un ser humano, se mezclan unas gotas de su sangre con las de un animal determinado para que ambos compartan el mismo aliento y la vida se prolongue. Cuando un hombre duerme, el aliento deja el cuerpo físico y baja por otros lugares para conocer y predecir el futuro de su poseedor, actuando así en forma parecida a ensala. Cuando el hombre muere, su aliento va al mundo de los muertos o a Kalunga, las regiones infernales de la tierra. En la tierra de los muertos, la vida continúa de manera semejante a la vida terrenal. Si bien carente de penas y enfermedades, la muerte, dicen los Bakongo, solo ocurre una vez y es como una recompensa. Los habitantes de la tierra de los muertos están por lo general divididos en dos grandes grupos, los Enkuyo y los Enyumba, divididos a su vez en numerosos subgrupos de distintas funciones. Imposible de enumerar aquí sin hacer de esta introducción un tratado. Enkuyo significa espectro, visión y también cambio, transformación. No tienen los Enkuyo un lugar definido en el mundo de los muertos, sino que andan errantes por el mundo de los vivos y son susceptibles a ser capturados por un Enganga. Los Enyumba son aquellos que, al pasar a la tierra de los muertos, no adquieren una apariencia diferente a las que tuvieron en vida, porque no deben pagar por hechos censurables. Por eso se mezclan con los vivos y muchas veces se confunden con ellos. También existe los Simpi, a los que a menudo se confunden con los espíritus de los muertos, aunque para nada se parecen a estos. Los Simpi se manifiestan en torrentes o inundaciones súbitas que arrasan con chozas y cosechas. Un Simpi no puede ser capturado y encerrado en una enganga, sino trae muchas dificultades y peligros. Alguien que, a riesgo de su vida, su salud y su razón, capture un Simpi, se convierte automáticamente en enganga, sin necesitar de otra iniciación. Al sur del Congo, el jefe de los Simpi es llamado Empulo Bunsi, pero en otras regiones se le llama Endonabidi y se cree que es mujer. Anuncia la llegada de la estación seca cuando pasa por la tierra con sus huestes. El agua salobre o dulce es el hábitat de los Simpi y sus lagunas tienen la reputación de ser muy peligrosas para quienes se acerquen a ellas. Enkadi Mpemba es una de las figuras más misteriosas de la mitología bakonga. Los cronistas misioneros lo encontraron en Loango y en Mazancongo,
y se sirvieron de él para designar a Satanás, aunque no existen evidencias de parecido entre uno y otro. En Kandien-Pemba, relata Van Wyn, a partir de los testimonios recogidos entre los Bakongo, es una entidad cruel y dictatorial, en cuya tierra el sol nunca alumbra y desde el cual los muertos no pueden visitar a los vivos en sueños. Vamos a dejar este tema aquí, ya que es un poco complicado. Está muy interesante. Esto es para mayomberos, para paleros de verdad que les interesa todo esto, que se quieren meter un poco más allá de lo que es quiero hacer esta brujería o quiero hacer este trabajito. No, aquí vamos a hablar en este libro de realmente todo lo que es la cosmología, la cosmovisión, la mitología. Y esto realmente es una joya para toda aquella persona que está en el mundo del palo mayombe, del palo monte. Y esto les va a servir bastante para entender un poquito más de lo que refiere todo esto. La prenda, el munanzo, el tata, no son aquellas personas, deidades o lugares donde uno va a pedir solamente cosas materiales, cosas sentimentales. Tiene todo un sentido, una profundidad, un gran fondo. Y entre más nosotros sepamos en qué estamos, más podemos nosotros entenderlo y así llegar a ser unos buenos paleros. Vamos a dejar esto aquí. Es un libro que vale la pena llevarlo por partes, debido a que es muy interesante y tampoco quiero que se acabe tan rápido. Si no te has suscrito, de verdad yo te comento que lo hagas. El 30% de las personas que llegan a ver los videos está suscrita, por lo tanto ese 70% no lo ha hecho. Yo sé que a veces hay gente que cuando ve estos programas no quiere suscribirse o darle like para que la gente no diga, oye, mira, es que le diste like a un programa que se llama El Sendero de los Brujos. Pero de verdad que si la gente llegara a escuchar los programas, yo te aseguraría que ellos mismos lo dieran, incluso antes de que tú, que no lo has hecho, si es que no lo has hecho, lo hagas. Por eso yo te comento que te suscribas, que comentes, que compartas, que des like, que sugieras, que dejes todas tus dudas. Y bueno, este es el primer especial que vamos a sacar de lo que es este libro. Bueno, de nuevo cuenta, me despido de ustedes. Les recuerdo que están aquí en El Sendero de los Brujos. Muchas gracias.